Egunon, ongi etorri Sere Euskadi topaketa berri hauetara. Gaur gure planetaren etorkizuna eta enpresa bakoitzak hemendik egin dezakeena izango ditugu hizpide. Mila esker hemen gurekin zaudetenei. Esta mañana nos vemos interpelados e identificados por una cuestión central: los casos reales de aplicación en nuestras empresas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son ya 7 años, 7 ediciones en las que esta casa, Cadena SER Euskadi, pone en el centro la responsabilidad de quienes lideran los proyectos, sean políticos o no, todos los proyectos que están impulsando un cambio real en Euskadi y en el mundo. Ikasten eta eztabaidatzen hasi aurretik Begoña Marañón, Prisa Mediaren ordezkaria, Euskadin zeurea da hitza. Egunon guztioi, lehenik eta behin, Euskadiko Cadena SER izenean ongi etorria eman nahi dizuet eta eskerrik asko jardunaldi honetara etortzeagatik. Autoridades, señoras y señores, oyentes de la Cadena SER en Euskadi, muy buenos días. Me complace darles la bienvenida a esta nueva edición de los Encuentros SER Euskadi, centrados esta mañana en el deseo de compartir los proyectos que impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, a todas las personas que nos van a acompañar esta mañana con sus ponencias y su conocimiento, y a todas las entidades colaboradoras. Llevamos, como decía Azul, muchos años en la Cadena SER en Euskadi poniendo el foco en los ODS. Desde aquellos años en los que nos costaba explicar qué eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta los actuales en los que seguimos concienciando sobre su importancia y hemos dado un paso más para visibilizar el trabajo y el esfuerzo de empresas, entidades, asociaciones y personas en los premios ODS, de los que ya hemos celebrado su segunda edición. Hoy, la verdad es que llego con mucho interés a esta jornada porque necesito más que nunca conocer las propuestas de instituciones y empresas y, por lo tanto, también conocer cómo estamos todas y todos, cómo está la ciudadanía en relación con la Agenda 2030 en Euskadi. Nosotros, por la parte de responsabilidad que nos corresponde como medio de comunicación, seguimos incidiendo en la necesidad de comprometernos con los ODS, no solo porque sean fundamentales para cambiar el cambio climático o para combatir, mejor dicho, el cambio climático, como el ODS 13, cuyas consecuencias son ya terriblemente presentes y dolorosas. También supimos ayer que el Polo Norte se derrite más rápido de lo esperado. Los científicos alertan de que puede quedarse sin hielo en solo 2 veranos, lo que podría ser una catástrofe climática para el planeta. Pero tenemos otros objetivos más necesarios que nunca, como el ODS 5, porque la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. O el ODS 12, por una producción y consumo responsables, porque en 2050 se necesitaría el equivalente a casi 3 planetas para mantener nuestro estilo de vida actual. Por eso sigue siendo imprescindible el ODS 17, por las alianzas para lograr los objetivos, porque necesitamos revitalizar este impulso compartido, y esta jornada de hoy es un buen ejemplo. E incluso podríamos empezar a hablar del ODS 18, muy necesario para promover la cultura y la diversidad lingüística, que podría tener también un pilar en la necesaria comunicación ética para luchar contra la desinformación. No me extiendo más, espero que disfruten de la jornada. Eskerrik asko berriro etortzeagatik. Mila esker, Begoña. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se articulan, como todos ustedes saben ya, en torno a 5 ejes: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y, por último, la gobernanza. Central, la gobernanza. Este último es crucial para bajar de la abstracción a la realidad y aplicar así la metodología de lo concreto. Beraz, har dezagun gizarte berrikuntza sustatzeko eta gizarteari dei egiteko mandatua duena. Asier Aranbarri es el director de Innovación Social en la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030. Es el órgano que asiste al lehendakari Manuel Pradales ahora mismo en el desarrollo de los compromisos que tiene el Gobierno vasco en materia de Agenda 2030 y transición social. Ongi etorri, Aranbarri jauna.
Egun on guztiori, ezer baino lehen eskerrak, zer kateari eta prisa taldeari berosotasunean, baita iberdolari ere, etxe honetan hartzearren, herriagintariok, guztiok, egun on. Como bien decía Azul Tejerina, uno de los puntos fundamentales para poder implementar la Agenda 2030 es precisamente la gobernanza. Y nuestra acción es precisamente esa, el otorgar un marco de juego, en definitiva, a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales para que se puedan conectar entre sí y podamos entre todos implementar la Agenda 2030, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo sostenible. Es lo que tratamos de hacer desde Lehendakaritza, ya en una Secretaría de Nueva Creación, que ya es la Secretaría de Comunicación e Innovación Social, y nuestra dirección sería la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030. Innovación social precisamente porque queremos incorporar el saber de la sociedad en su conjunto y de la ciudadanía en particular a lo que son las políticas públicas en su integralidad. Y a eso me voy a dedicar los próximos minutos de esta exposición, agradeciendo enormemente la posibilidad que nos otorgáis como Lehendakaritza, como Gobierno vasco, de hablar de estas cuestiones. Tenía una pequeña presentación preparada, pero bueno, voy a ser bastante sintético al respecto, porque se da la circunstancia de que justo la semana anterior celebramos el plenario del Foro de Transición Social y Agenda 2030, que es el foro de gobernanza que tenemos configurada en Euskadi para poder dar pasos en lo que respecta a la implementación de la Agenda 2030. Pero justo en este preciso momento nos encontramos en pleno proceso de reelaboración de lo que es el plan, así como de ajustar el modelo de gobernanza que tenemos a las virtualidades que puede tener este nuevo plan. Y a ello me voy a dedicar. El plan actual de Innovación Social y Agenda 2030 se centra en lo que es la innovación social y en la Agenda 2030, porque entendemos que la Agenda 2030 nos ofrece un buen marco de presentación para poder incorporar el saber de la ciudadanía a lo que es la implementación de las políticas públicas. Consta de 3 principios inspiradores, sobre los cuales pues en la presentación previa también se ha hablado de unas cuantas por lo menos. Para nosotros el punto central y fundamental es la gobernanza colaborativa. Entendemos la gobernanza como un factor de competitividad a todos los niveles y ahí pues particularmente queremos incidir y después dedicaré pues, unos cuantos minutos a ello, es en la profundización o en el fortalecimiento del sistema democrático. Que entendemos sinceramente que vivimos a nivel mundial una época complicada en lo que respecta a lo que es el sistema democrático. Lo damos por supuesto, pero realmente no lo es. Exactamente lo mismo pasa con la Agenda 2030. Se trata de una agenda que a día de hoy está siendo discutida. Existe un gran consenso en torno a la misma, pero en la sociedad existen cada vez sectores más importantes que se posicionan en contra de la Agenda 2030. Y soy de los convencidos de que también se posicionarían en contra de la propia Declaración de Derechos Humanos y que hoy por hoy pues, sería complicado la aprobación de la agenda tal como se aprobó en el año 2015, pero también sería complicado aprobar la Declaración de Derechos Humanos como se aprobó en el año 48, porque yo la Agenda 2030 la entiendo como una extensión de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sí. Por tanto, la gobernanza colaborativa, la coordinación interinstitucional, la incorporación de actores de diversa índole a lo que es la política pública, contar con la ciudadanía, nos parecen cuestiones fundamentales. Otro segundo principio inspirador, la coherencia de políticas. Evidentemente, la política y la acción pública, la acción institucional, lo tenemos que entender desde un punto de vista holístico. O sea, lo que hace el Departamento de Industria tiene que ser coherente con lo que hace la Agencia Vasca de Cooperación, o lo que hacemos en el Departamento de Cultura tiene que ser coherente con lo que hacemos en lo que respecta a las políticas de género. La coherencia de políticas también es fundamental. Y luego, como no, incorporar siempre la perspectiva de género a tal acción política, que es una cuestión también de gran importancia y mayor futuro. Y los principales ejes son los que comentamos a continuación, o los que podéis ver. El primero de ellos es el consolidar el sistema democrático, el segundo, implementar la Agenda 2030 en sí, la proyección internacional de la agenda, que nos parece una cuestión fundamental desde el momento en que Bilbao acoge el Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas, y, lógicamente, los proyectos compartidos. No se puede hablar de Agenda 2030, no se puede hablar de gobernanza colaborativa si no hablamos de proyectos compartidos. Proyectos compartidos entre instituciones y agentes económicos, sociales y culturales.
El primer punto y fundamental para nosotros, que es una nueva línea de trabajo que se ajusta a lo dicho por el Endacari el día pasado, en la 7ª declaración del foro, es consolidar el sistema democrático. Por tanto, consolidar y promover la democracia en toda su extensión. Para muchos puede parecer una cuestión obvia, pero no lo es. Evidentemente, tenemos que seguir profundizando en lo que es el sistema democrático, porque estas cuestiones, por mucho que nos pueda parecer que son para toda la vida, si no se cultivan diariamente, tenemos el riesgo real de que los podamos perder. Por tanto, ahí vamos a iniciar una serie de líneas de trabajo que son fundamentalmente 4, que para nosotros son fundamentales. El primero de ellos es incorporar lo que comentaba antes, el saber de la sociedad en su conjunto, tanto la sociedad organizada como no, a lo que es la implementación de las políticas públicas, y a partir de ahí abrir procesos de deliberación y de participación ciudadana. Con los ejemplos se ven mucho mejor las cosas. Uno de ellos puede ser la consecuencia de la recientemente aprobada Ley de Transición Energética, que se aprobó en el Parlamento Vasco con un gran consenso y que plantea la puesta en marcha de una asamblea ciudadana para, a su vez, la puesta en marcha de parques eólicos, entre otras cosas, parques eólicos y parques fotovoltaicos. Como bien sabéis, ahí tenemos un problema social importante. Todo el mundo apuesta de forma decidida a nivel teórico por las energías renovables, pero nadie quiere parques eólicos en el monte donde va los domingos por la mañana o parques fotovoltaicos en la huerta de al lado. Pero es imposible hacer una apuesta por las energías renovables sin esta serie de infraestructuras. Por tanto, entendemos que ahí tenemos que abrir procesos de deliberación democrática conjuntamente con la ciudadanía para poder explicar realmente las necesidades que tenemos en relación a este tema en concreto, porque, bueno, como bien sabéis, si metemos el cable en el enchufe única y exclusivamente aquí en Euskadi, el 17-18% nos liga a las energías renovables. Por tanto, pues ahí existen dos cuestiones. O hacemos una apuesta decidida en el sentido de que utilizamos un 80% menos la energía, con todo lo que ello conlleva, cuestión imposible, o si la apuesta tiene que ser mayor por las energías renovables, tenemos que abrir procesos para que esta serie de instalaciones e infraestructuras se puedan implantar en nuestro alrededor. Otra cuestión fundamental, empoderar a la ciudadanía, fomentando la responsabilidad propia de la ciudadanía, la responsabilidad social de la misma, así como aprovechar las tecnologías y la ciencia para poder robustecer el sistema democrático en sí. Entendemos que la ciencia, la academia, nos ofrece herramientas muy importantes para luchar, precisamente tal como se comentaba antes, luchar contra la desinformación, contra las fake news y todos los bulos habidos y por haber. Con todo lo que ello conlleva, también ligado a lo que es el mundo de las redes sociales, inteligencia artificial, que nada en ese sentido es gratuito y todo está, como bien sabéis, hiperdirigido. Y, lógicamente, trabajar particularmente con las nuevas generaciones, con la gente más joven, para incorporar el saber de la gente más joven a estas cuestiones. Otra línea de trabajo fundamental es la implementación de la Agenda 2030. Como bien sabéis, las instituciones vascas en su conjunto hemos alineado nuestros programas de gobierno a la Agenda 2030. Estamos alineando también nuestros presupuestos y tenemos una gran batería de indicadores que nos ayudan a medir los progresos que vamos dando. El siguiente paso, ¿cuál es? Medir también el impacto de las políticas públicas en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, que es una cuestión también de vital importancia para nosotros. Y una cuestión específica que también se ha comentado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18, relativo a la diversidad cultural y lingüística. Entendemos que es también una cuestión crucial de incorporar a la Agenda 2030 la idiosincrasia propia de cada territorio, de cada realidad, de cada sociedad. En ese sentido, para que la Agenda 2030 no sea una cuestión aséptica que está a otros niveles diferentes al nuestro, sino que es fundamental enraizar la Agenda 2030 a la realidad de cada territorio. Y ahí desde Euskadi entendemos que podemos hacer una apuesta muy decidida porque somos una realidad con una identidad singular, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista idiomático. Y, lógicamente, la proyección internacional de la Agenda 2030. El que Bilbao haya acogido el Secretariado 2030 de Naciones Unidas nos abre una puerta de par en par a lo que es el ecosistema de Naciones Unidas en su conjunto. Yo soy de la opinión de que todavía no somos conscientes de lo que implica realmente la ubicación del Secretariado Local 2030 en Bilbao.
Se trata de un secretariado de Naciones Unidas que está trabajando ya, que está trabajando ya las políticas públicas en torno a las Naciones Unidas en su conjunto, con la mirada puesta en el mundo en su conjunto. No es que el Secretariado Local 2030 trabaje para Bilbao, ongi etorri a todos, trabaje para Bilbao, trabaje para Euskadi, sino que el Secretariado Local 2030 trabaja para el mundo en su conjunto, localizando la agenda a nivel mundial. Porque Naciones Unidas también se dio cuenta a tiempo de que la realidad regional, la realidad local, siguiendo su propia nomenclatura, se tenía que tener muy en cuenta. O sea, esto no es una cuestión de los estados, es cuestión de todas las instituciones, de todas las realidades estatales, regionales y locales, y de la sociedad y la ciudadanía en su conjunto. Y a eso se está dedicando ya el Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas. En ese sentido, también invitar al resto de agentes económicos, sociales y culturales, y particularmente a Iberdrola, porque estamos en su sede, para que contribuya también a lo que es el Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas, porque entendemos también, y el secretario también entiende, que en este punto la colaboración público-privada es básica. Está ya BBK Fundasiva, pero para nosotros también es fundamental que empresas de referencia como Iberdrola también tengan líneas de colaboración con el Secretariado Local 2030. Le correspondería decir al que es actualmente director del secretariado, pero bueno, hago de spoiler y lo digo yo. Otro punto fundamental en relación a lo que es la proyección internacional, la constitución de un hub, Euskadi 2030. Es otro sueño que tenemos en la cabeza, pero que ya vamos dando pasos. Queremos reconvertir el Foro de Transición Social y Agenda 2030 que gobierna lo que es la Agenda 2030 en Euskadi en hub del propio Secretariado Local 2030. De forma que todo lo que se haga a nivel institucional y a nivel social, entre las instituciones, agentes económicos, sociales y culturales, también tenga su reflejo a nivel internacional. De forma que lo que hagamos se pueda modelizar y se pueda trasladar a otras latitudes, y lo que se haga en otras latitudes también, como buena práctica, se pueda traer aquí. Y esto también abre un gran campo para la proyección internacional, no solo de las instituciones, sino de Euskadi en su conjunto, de instituciones y de la sociedad civil. Por tanto, otro paso importante que vamos a dar en breve es la constitución de este hub Euskadi 2030, que particularmente se va a centrar en la gobernanza multinivel y multiactor como factor de competitividad, en lo que es la financiación de la localización de la Agenda 2030 y particularmente en otros dos aspectos. El Objetivo de Desarrollo 18, relativo a la cultura y a la lengua, y también en otro ámbito que es específicamente prioritario para el propio secretario local, que es la incorporación de la juventud a todas estas cuestiones. Otro punto fundamental, los proyectos compartidos. Aquí no me voy a extender, pero esto no tiene sentido si no compartimos proyectos entre los diferentes niveles institucionales y la sociedad en su conjunto. Si la agenda es algo, son los proyectos compartidos. Ahí tenemos una línea abierta con la Diputación Foral de Vizcaya, con el Ayuntamiento de Bilbao, exactamente lo mismo con el resto de territorios y con un montón de agentes económicos, sociales y culturales para trabajar en 4 aspectos específicos, como es el fortalecimiento de la democracia, la competitividad sostenible, el cambio climático, trabajando particularmente en lo que es la alimentación y el comercio kilómetro cero, y luego ya pues, en una acción conjunta con Lankidetza, con cooperación al desarrollo. Porque todo lo que desarrollemos a nivel local tiene que tener, lógicamente, su traslación a nivel global, porque poco vamos a transformar el mundo si nos ceñimos a lo que hacemos aquí. Lo fundamental es que lo que hagamos aquí tenga sentido también en lo global, de forma que todo lo que vayamos haciendo tenga su repercusión a nivel global en otros territorios. Y termino con esto, con un nuevo modelo de gobernanza que lo vamos a aligerar. Teníamos un modelo de gobernanza concreto en relación a lo que es el Foro de Transición Social y Agenda 2030 y lo vamos a aligerar de forma que vamos a dar una importancia específica al grupo de trabajo de Agenda Urbana y en ese sentido la labor conjunta con el grupo de Agenda Urbana va a ser mucho más intensa y el grupo de trabajo de Agenda Urbana, que parte del propio Departamento de Agenda Urbana, pues va a ser, en definitiva, un grupo de trabajo de experimentación para poder trabajar estos proyectos compartidos, que se irán alimentando desde lo que es la Alianza Vasca por los ODS, que se constituyó hace 1 año y 2 meses, el 1 de octubre del año pasado, y en la que ya forman parte más de 160 agentes de toda índole.
¿Cuál es el objetivo? Ofrecer a todos esos agentes y a la sociedad en su conjunto la posibilidad de participar de una forma decidida en nuestros proyectos compartidos que a su vez puedan tener una escalabilidad a nivel global. Con esto termino, remarcando la apuesta decidida del Gobierno y del Lehendakaritza en particular para seguir haciendo de conectores. Ahora que estamos en una sede de una entidad energética importante, pues lógicamente nuestra labor fundamental no es inventar la pólvora, sino que es hacer esa labor de conectores entre los diferentes agentes que algo tienen que decir en relación a la agenda, que en definitiva somos todos. Hacer esa labor de conexión y a partir de ahí tratar de escalar proyectos para que poco a poco podamos ir transformando el mundo a mejor. Eskerrik asko denoi. Bueno, pues precisamente lo decía Asier Onguietorri, a todas estas personas jóvenes que están llegando ahora del Centro Formativo Charcoaga. Sin la juventud, si no la incorporamos, poco vamos a poder influir en las próximas generaciones. Y también ha dicho algo Asier Arambarri fundamental, porque tampoco podremos influir de forma internacional si no lo hacemos desde aquí, desde el ámbito local. La gobernanza en el centro para conseguir también la cohesión del territorio, si hablamos de Vizcaya, porque es un mandato de las Naciones Unidas. Esto de no dejar a nadie atrás, de ahí la importancia de las administraciones más cercanas a todos ustedes, a todos nosotros, y en Vizcaya ese papel lo juega la Diputación Foral. El compromiso del área que gestiona la Administración pública y relaciones institucionales con la ciudadanía a través de los ayuntamientos es también trabajar para ser más abiertos, más cercanos, más participativos. ¿Cómo impactan estos objetivos en el marco de los ODS? Bueno, esto se lo va a poder trasladar en estos encuentros Aguer Izaguirre, diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Onguietorri Aguer. Eskerrik asko, Ur. Eskerrik asko guztiori, eskerrik asko zer kateari, zer Euskadiri. Gaurko moduko ekitaldiak antolatzeagatik, garapen jasangarriaren eta 2030 agendaren aldeko ekintzak eta proiektuak baloren epinteagatik. Eta eskerrik asko, Bizkaiko Foru Aldundiaren moten dutzuren aukeragatik, berton gure proiektua edo gure aportazioetxue partekatzeko, ezta? Bueno, la verdad es que es un placer estar hoy aquí y poder escuchar y conocer de primera mano, no solo contar, sino aprender también de otras experiencias, tanto públicas como privadas en este ámbito, ¿no? Como decía Asier, las instituciones vascas trabajamos en una manera coordinada en ese marco del foro multinivel, que tiene que seguir evolucionando, como él muy bien ha explicado, y en el que, por supuesto, la Diputación Foral de Vizcaya se implicará, como hasta ahora, con todo su empeño. Además, pues en la Diputación, al igual que otras instituciones, pues tenemos nuestras propias prácticas, ¿no? En relación a... Esto se me ha ido hasta no sé dónde, pero eso que no tocó nada, Parcatu. Bye. Decía que tenemos nuestras propias prácticas, que son las que intentaré explicar hoy aquí, que se trata de un proyecto que estamos llevando a cabo porque queremos medir cómo contribuyen precisamente esas actuaciones de la Diputación Foral a los ODS en concreto, ¿no? Cómo impactan en esos ODS. Llevamos trabajando en ello desde septiembre del 23, desde el principio de legislatura, y bueno, pues hemos configurado todo un sistema o una arquitectura de indicadores para medir esas políticas públicas y esas actuaciones que llevamos a cabo en la Diputación Foral, y hemos querido además que este sistema nos permita medir de modo más concreto el impacto y la incidencia de esas políticas en los ODS. Barcato. Con eso hemos dado un paso más y nos tocará ver ahora, a lo largo de esta legislatura, pues ese impacto, cómo se traduce y cómo va evolucionando en el tiempo. Pero bueno, antes de explicar esta metodología, quiero enmarcarlo todo en una premisa, que es que en la Diputación todo lo que hacemos, pues lo hacemos con el objetivo de mejorar Vizcaya y la calidad de vida de las personas que vivimos en ella, ¿no? Pero esa mejora no puede hacerse a toda costa, creo que es algo evidente, que es lo que todas las personas que vengamos aquí hoy diremos, y que no se puede hacer sin tener en cuenta la sostenibilidad del territorio. El que hoy en día vivamos bien no puede hacerse a costa de que las personas que vengan en el futuro, a corto, medio o largo plazo, pues vivan peor. Ese no puede ser el objetivo ni el leitmotiv de lo que hagamos. Y ahí es donde cobra relevancia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque nos marcan esa ruta por donde debemos ir y de una manera coordinada para que todas y todos podamos acompasarnos en ese camino hacia el mismo horizonte. Hablando en términos de sostenibilidad
y de desarrollo sostenible, pues nosotros somos una institución ambiciosa, ¿no? Queremos que Vizcaya sea el mejor lugar para vivir y trabajar, que sea un territorio con un modelo de desarrollo socioeconómico alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como ya se ha dicho, pone a las personas en el centro y que está plenamente comprometido con esa sostenibilidad ampliamente entendida. Y, por supuesto, queremos que sea un territorio Vizcaya que ofrece oportunidades a todas las personas y en todas las comarcas que la componen, y en el que la Diputación Foral de Vizcaya actúe no solo como una prestadora de servicios de calidad, sino como impulsora de ese motor de desarrollo que nos hace falta, impulsando esa colaboración público-privada, social, en todos los ámbitos. Además, hemos querido ser ambiciosas y ambiciosos para evaluarnos, que es a lo que venía a contar hoy, y ver si lo estamos haciendo correctamente. De ahí el proyecto de establecer esa metodología que os contaba, que nos permita medir el impacto y la contribución que tienen los proyectos y las actuaciones que vayamos a llevar a cabo, que promovemos desde la Diputación Foral de Vizcaya en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso era algo que habíamos visto que no nos resultaba nada fácil, más allá de medir o calcular la aportación económica de lo que hacemos a cada uno de los ODS, pues se nos hacía complicado medir la contribución en otros términos, ¿no? Por ejemplo, calcular cómo contribuye la Diputación Foral de Vizcaya al fin de la pobreza, o calcular cómo contribuimos a que las ciudades y comunidades sean sostenibles, o a la contribución a la vida de los ecosistemas terrestres, más allá, como decía, de meros euros, ¿no? Es cierto que existen indicadores a nivel global, mundial, el propio Eustat los tiene, pero queríamos acercarnos más a lo que hacemos nosotros y nos costaba en muchos casos trasladar esos indicadores a la realidad de Vizcaya y a nuestras actuaciones. Y bueno, ¿cómo hemos ido diseñándolos? Os aseguro que no toco nada, pues bueno, hemos pues dando diferentes pasos, ¿no? Primero, lo que hicimos es, en un primer momento, agrupar las actuaciones y los proyectos más importantes de la Diputación en 6 ejes alineados a la Agenda... Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. A la Agenda 2030. Ahí podéis ver los 6 ejes. Por tanto, por abajo, pues Vizcaya, una economía próspera, en la que incluimos actuaciones relacionadas con el empleo de calidad, con el emprendimiento, con la competitividad o la promoción del talento. El siguiente eje sería Vizcaya socialmente avanzada, donde insertamos actuaciones dirigidas a dar oportunidades a todas las personas, desde la infancia, personas jóvenes, mayores, pues, colectivos específicos, actuaciones enfocadas a la inclusión social o a la diversidad y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con esa perspectiva de género que también citaba Asier. En el eje Vizcaya Verde establecemos proyectos encaminados a la búsqueda de la neutralidad climática y a las energías limpias y a la protección del medio natural. En el eje Vizcaya con identidad propia planteamos actuaciones relacionadas con nuestra cultura, euskera, los valores sólidos de Vizcaya como elemento de cohesión, ese ODS 18º que se plantea. Dentro del eje Vizcaya con equilibrio territorial, proyectos transformadores de todas las comarcas y con una movilidad sostenible como eje vertebrador de todo el territorio. Y por último, el eje de Vizcaya con una diputación fuerte, cercana y moderna, en el que actuamos en cuestiones como la gobernanza colaborativa, el compromiso con el gobierno abierto, la transparencia, la participación y con la rendición de cuentas. A partir de aquí, pues en un segundo momento, se definen 3 tipos de indicadores, de 3 niveles. Los indicadores operativos, tácticos y estratégicos, que los vais a poder ir viendo en las siguientes pantallas. El nivel de indicadores operativos es el nivel más básico, son indicadores de resultado y de seguimiento para el avance individualizado de las actuaciones, tanto de resultado como de realización. Pueden ser comunes a las distintas actuaciones, unos 45 indicadores de realización y 30 de resultado. Nada nuevo en cualquier plan estratégico que se precie. En el nivel 2, los indicadores tácticos. Con estos indicadores lo que buscamos es medir cómo vamos avanzando a ese nivel de eje que os comentaba antes, cómo va avanzando Vizcaya en ser un territorio, pues, próspero económicamente, socialmente avanzado, en un territorio verde, con identidad propia, equilibrio territorial o fortaleza y cercanía y modernidad de la Diputación. Y aquí teníamos de 3 a 5 indicadores por eje, unos 25 en total. Y los indicadores estratégicos son los que pretendemos es ver la acción de la Diputación, cómo impacta en la realidad socioeconómica de Vizcaya. Hasta aquí, como decía, nada que no pueda tener o que no deba tener un cuadro de mando, como es debido de una institución que pretenda tener una estrategia como es la Diputación Foral de Vizcaya. Pero bueno, lo que hoy
quería ver es en un tercer momento, y aquí sería lo novedoso, por lo menos para nosotros, que es que una vez trabajados y definidos y consensuados todos estos indicadores con los departamentos responsables, pues estos 3 niveles de indicadores, hemos hecho el ejercicio de atribuir a cada uno de los ODS un indicador de contexto, uno de realización y uno de resultado. Y a partir de esos 3 indicadores, definir una fórmula de calcular la contribución de las actuaciones y de las políticas de la Diputación. Ya lo siento. No sé cómo hacer esto. A ver. Sí, sería en este. Sí, el tercer momento, sí, percato, ¿eh? Bueno, pues como decía, a partir de esos indicadores de contexto, realización y resultado, buscar fórmulas aplicadas a cada uno de los ODS, evidentemente en aquellos casos en los que podemos incidir desde nuestras competencias, que son más de las que parecen y menos de las que nos gustaría a veces. Pero bueno, pongo varios ejemplos que, no sé, con la letra pequeñita si podréis llegar a verlos, pero bueno, para ilustrar un poquito y sin alargarme demasiado. ¿Cómo podemos medir el ODS 2, ¿no? El que habla de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible? Pues vamos a sacar un dato que nos lo va a dar la división entre la superficie apoyada desde la Diputación y la superficie que practica agricultura sostenible. Dato concreto que nos permitirá ver cómo podemos avanzar o cómo podemos impactar en el ODS 2. O en el ODS 10, reducir las desigualdades, pues queremos obtener un dato que venga de relacionar las personas vulnerables atendidas y las que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos. Creemos que con ese dato podemos ver cómo impactamos en alguna manera en ese ODS 10. O en el 15, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener, invertir la degradación de tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Pues buscaremos un dato que será el cociente entre la superficie de infraestructuras verdes apoyadas y la superficie forestal total. Son ejemplos de cómo podemos o pretendemos medir si incidimos realmente y en qué medida en estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que aquí estará el resumen un poquito de lo que os acabo de explicar. Y bueno, pues es evidentemente un sistema en construcción, en elaboración, en permanente revisión y bueno, pues que seguiremos evaluando como no puede ser de otra manera, como siempre que es algo novedoso. Bueno, ya termino diciendo que bueno, el resultado de esta primera medición lo podremos ver en el primer trimestre del año que viene, cuando ya contemos con los datos del año 2024. Empezamos en 2023 trabajando en elaborar el plan de mandato y todos estos criterios e indicadores. Hemos estado trabajando en definirlos y en articular esta metodología para poder medir ese impacto y, como digo, en el primer trimestre del 2025 esperamos contar con los primeros datos referidos al 24 y en los siguientes años iremos viendo la evolución de lo que nos va dando nuestras actuaciones a la hora de incidir en esa Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estaré encantado de compartirlo otra vez en este foro, si así lo estima la organización. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, todas las instituciones, también la Diputación Foral de Vizcaya y el ámbito público, privado, social, etcétera. Y bueno, es importante, es necesario tener un buen sistema para analizar adecuadamente esa contribución. Lo que no se mide, nos basamos en intuiciones, entonces es muy difícil saber si estamos impactando o no, más allá de esa intuición. Y debemos poder verificar que estamos en la senda del desarrollo sostenible y, si no es así, pues articular medidas para cambiar el rumbo. Porque, bueno, si el desarrollo que planteemos no es sostenible, pues estaremos haciendo un flaco favor a nosotros mismos y a los que vienen por detrás. Eskerrik asko. Bueno, pues llega el momento de compartir casos reales, proyectos concretos que apuestan por los ODS. Ager, está muy bien esto de que lo que no se mide luego acaba siendo una intuición, y eso no puede ser. Así que las mediciones, y sobre todo objetivas desde una administración cercana y pública como es la Diputación Foral de Vizcaya, nos van a servir también para poder seguir hablando en estos encuentros a futuro. Los casos reales son de 3 empresas. Además, en este caso, vienen representadas por 3 mujeres, muy ligadas también a ese objetivo que habla de la igualdad de género, muy importante también para incorporar a estos procesos a las mujeres. Son procesos ligados a la sostenibilidad, es más, puede que hayan superado el concepto para integrarlo ya en una economía absolutamente circular.
Bromalga es una sociedad limitada con sede en Baracaldo. Son premio ODS Cadena Ser Euskadi en la categoría Planeta por su sistema Garbier, un fotobioreactor que nos dejó impresionados cuando lo conocimos, que consigue captar, filtrar la contaminación. Ellos les llaman árboles líquidos. Teresa García Bárcena, acompáñanos en esta mesa que vamos a abrir ahora mismo. Bienvenida. También el objetivo número 14 hace, por favor, toma asiento, pretende conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, por supuesto, todos los recursos marinos. La empresa que nos acompaña es Zunival, lleva 3 décadas, 30 años, desarrollando soluciones tecnológicas sostenibles para la pesca del atún, siempre con el compromiso de preservar el medio marino. Irache Arraibi es la Project Manager y miembro del Comité de Sostenibilidad de Zunival. Bienvenida, Irache, un aplauso. Toma asiento. Y en este caso la sostenibilidad es otro pilar fundamental para la tercera empresa que nos acompaña. Desde hace 8 años, Kalamazoo es líder en la distribución de material de oficina, también de mobiliario, representa un ejemplo de economía circular claro. En el año 2021, esta empresa ha plantado más de 1.000 árboles para compensar su huella de carbono. Ofrece más de 4.500 productos sostenibles. Mercedes Casanova es Quality Manager de Kalamazoo. Bienvenida, Mercedes. Ya está. Vamos a mantener este encuentro hasta el filo de las 10:30. Ahora mismo son las 18 minutos. Y me gustaría empezar por Bromalgae, ya que hemos empezado por aquí. Teresa, cuéntanos cuál es vuestro proyecto, dónde estáis en este momento. Un par de minutos para conoceros mejor, para que os conozca el auditorio. No, tienes que presionar con insistencia. Eso es, gracias. Vale, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, nuestro proyecto Bromalgae, como has mencionado, son los árboles líquidos, vegetación líquida, y lo que hacemos son unos sistemas que contienen microalgas, que son algas microscópicas, y hace la fotosíntesis. Entonces, lo que hacemos es forzar la fotosíntesis en continuo para que estén continuamente captando CO2. Y podemos decir, vale, pero los árboles ya hacen eso. La diferencia con este sistema es que es un elemento móvil, se puede mover a los distintos puntos donde haya picos de contaminación y no podamos poner vegetación como la concebimos, y aparte captura NO2, que es uno de los gases por los que estamos peatonalizando las calles, porque afecta mucho a la calidad del aire. Entonces, bueno, tenemos ese sistema que captura CO2 durante las 24 horas del día y además NO2 y se puede mover. Y bueno, un poquito luego lo que hacemos es utilizar esas microalgas para hacer nuevos productos. Entonces tenemos ya 2 líneas de actuación que serían la filtración del aire y la mejora de la calidad del aire y producir biomasa de microalgas, que hoy en día las microalgas pues no las consumimos mucho nosotros, en otros países sí, pero bueno, es una fuente de proteínas vegetal y pues, tiene antioxidantes, se pueden utilizar en farmacia y en cosmética, incluso en acuicultura, que creemos que también puede ser una línea en la que podemos actuar en un futuro. Bueno, voy a encender. Así mejor. Vale, pues Zunival, cuéntanos, Irache, eres además miembro del Comité de Sostenibilidad, soluciones tecnológicas para una pesca sostenible. Os hemos podido escuchar en algunas ocasiones. Levántalo un poquito y así vamos a poder escucharte mucho mejor. Zunival, 30 años, ¿no?, al servicio de lo que estamos comentando aquí, de ODS, además, que impactan directamente los océanos. Pues sí, ya llevamos 30 años. Bueno, en realidad es enero del año que viene, pero 30 años. Y lo que hacemos básicamente es tecnología para la pesca de atún. La pesca de atún a día de hoy se hace al cerco. Los grandes atuneros pescan en todo el mundo. Lo hacen haciendo un cerco con una red. Y entonces lo que nosotros hacemos es facilitarles el saber dónde está el pescado, dónde está el atún. Para ello, ¿qué hacemos? Tenemos desarrolladas unas boyas que tienen una ecosonda que da estimación de la cantidad de atún que hay debajo de un objeto flotante. Entonces, estas boyas vía satélite dan información a los barcos de la cantidad de atún, las especies y la zona en donde están. De esta manera, conjuntamente con un software que tiene unos mapas oceanográficos y que desde hace 3 años les hemos implementado inteligencia artificial, machine learning,
pues ofrecemos la posibilidad de que los pescadores no tengan que andar haciendo rutas sin sentido, gastando fuel, con el consumo, o sea, emitiendo CO2 a la atmósfera. Y de esta manera damos la información de las zonas, ellos deciden a qué zona ir y a cuál no, evitamos capturas que no son deseadas y poco a poco pues, lo que hacemos es favorecer una pesca más sostenible, más eficiente, menos consumo de CO2, poner nuestro granito de arena en todo este tema de la pesca, sobre todo porque el atún al final es una proteína que es muy importante. A futuro en la alimentación pues va a ser necesaria con el aumento de personas que hay en el mundo y bueno, ahí estamos luchando por conseguir esa pesca más sostenible. Luego volvemos a la palabra luchar, porque creo que es algo que a las tres os compete y aquí ha quedado dicho. Se ha comentado, sobre todo cuando escuchábamos a Sir Arambarri, y él nos decía que hay movimientos anti todo y también agenda 2030. Mercedes Casanova, como Quality Manager de Kalamazoo, ¿cómo presentas este proyecto que impacta directamente también en la economía circular? Bueno, pues lo primero, egunon a todos. Yo quiero poneros en antecedentes porque nuestra compañía es una compañía del sector de distribución. Quiero poneros en contexto qué es exactamente lo que hacemos y para que comprendáis después también nuestro proyecto. Nosotros tenemos un centro de distribución en Galdakao, 12.000 metros cuadrados para el suministro de material de oficina entendido en sentido amplio, es decir, no solamente bolígrafos, no solamente papel, sino todo lo que una pequeña, mediana o gran empresa pueda necesitar. En este contexto, con 90.000 clientes, 145 empleados, 20.000 productos que suministramos por diferentes canales, nosotros nos colocamos en el año 2016 con nuestra primera certificación ISO 14001 y de ahí surge una toma de datos, una monitorización de datos, de cuáles son nuestros consumos, de cuál es nuestro impacto, de cuántos residuos generamos en nuestra actividad, ¿verdad? De ese análisis de esos datos en profundidad, empezamos a retomar lo que son, bueno, de qué manera nuestra actividad impacta de manera natural en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que precisamente comenzaron en noviembre del 2015, un añito antes de que nosotros obtuviésemos esta certificación. Y nos dimos cuenta que nuestro principal impacto precisamente era en la generación de residuos que no eran necesarios como tal, porque eran productos que no eran susceptibles a la venta, porque estaban dañados, bien por devoluciones o porque no estaban debidamente tratados, pero que funcionalmente podían seguir activos. Y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer es incorporar el criterio de circularidad a nuestros procesos. Hicimos un profundo análisis y vimos que era necesario migrar de esa economía lineal que estábamos siguiendo a una economía circular. Una economía circular en la que, como ha dicho Asier, como ha dicho Begoña en la exposición previa, necesitamos vínculos, necesitamos colaboraciones, necesitamos evidentemente establecer alianzas con todos los actores, públicos, privados, de todos los segmentos y de todos los canales de venta. Y a partir de ahí, a través de Basoa Impredecible, que son nuestros gestores de compensación de huella de carbono, pues bueno, nos pusieron en contacto, una de esas conexiones impredecibles, con COPSF 34, que son viejos conocidos del Ayuntamiento de Bilbao, de Diputación Foral también, y de Cadena SER, Azul, sí, sé que tú les conoces. Sí, no, les conocemos mucho. Además, están haciendo un grandísimo trabajo en Bilbao la Vieja. Exactamente. Para quien no les conozca, ellos son un vivero de microempresas formadas por personas de origen subsahariano, por migrantes que están haciendo una labor incalculable en lo que es potenciar su integración sociolaboral, es decir, fomentar la multiculturalidad, dejar de estigmatizar la migración, ¿vale?, como tal, y además promover la integración en el mercado laboral de todos los migrantes de Bilbao de la Vieja, en especial a través de su núcleo de COPSF 34 en el barrio de San Francisco. Y bueno, y de ese contacto pues nos dimos cuenta que nosotros podíamos colaborar en absolutamente todos los proyectos que ellos tenían en marcha,
a través de ese proyecto de economía circular, de establecer esa conexión, ese vínculo, esa alianza con COP-SF 34 y comenzar a trabajar en la recuperación de esos productos que COP-SF 34 recoge en nuestras instalaciones y vuelve a poner en el mercado, o bien que utilizan de manera interna para sus propios proyectos. Bueno, pues una vez escuchadas a las tres empresas una breve presentación, se abre un periodo de debate, un periodo de charla. La primera pregunta, ya apuntabas a ella, Mercedes, cuando decías necesitamos vínculos, necesitamos alianzas, necesitamos colaboración. Bien, Teresa, Bromalgae y Zunival, por supuesto, ¿qué necesitáis como empresas activas, abiertas, con experiencia, con tradición, para seguir apostando por la Agenda 2030, incluso, entiendo ya que estáis mirando a 2050? Teresa. Yo es que creo que lo más importante es un sistema regulatorio que, bueno, ya lo tenemos, pero que sea más, que incida más en los aspectos que tenemos que abordar y sobre todo financiación, porque al final tenemos un sistema que ya está sentado y tenemos que modificarlo y sin financiación eso no se va a poder. Yo creo que aquí se está haciendo bastante bien. Pero en Euskadi, sí, dices Euskadi. Bien. Pero siempre se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar, Teresa? Por ir avanzando en el ¿Con debate. más financiación? Más financiación. Más financiación, sí. ¿Se la estás pidiendo a las instituciones o a las entidades privadas? ¿O una colaboración público-privada? Creo que tiene que haber un poco de todo, porque también tenemos que apoyarnos, sobre todo en nuestro caso, que tenemos mucha parte de investigación y de innovación. Tenemos los centros tecnológicos, tenemos la universidad. En nuestro caso, por ejemplo, hay un centro de microalgas del País Vasco. Tenemos el PIE. Para nosotros esos son muy importantes. Tenemos que hacer esa transferencia tecnológica entre nosotros y todo eso hay que hacerlo a través de proyectos de investigación y proyectos de innovación que nos lleven a crear nuevos sistemas y nuevos productos que se puedan implementar para cumplir con los ODS. Hombre, yo creo que en vuestro caso, incluso mirando hacia las instituciones europeas. Es decir, es un marco regulatorio muy amplio, pero también hay financiación. En cuanto a las microalgas, sí, es muy europeo y ahí estamos metidas nosotras también un poco en la regulación nueva que se está generando para poder apoyarnos luego en esa normativa. Claro, ahí os dais la mano con Zunival, Irache, os dais la mano. Pero voy a la pregunta inicial, aunque podemos seguir en ese hilo. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis, sobre todo, para seguir apostando por esta agenda en un mundo tan globalizado? Pues, como bien ha dicho, las ayudas son muy buenas. Nosotros, de hecho, nos beneficiamos de ayudas de Gobierno vasco, de SPI, y damos gracias a todas estas entidades. Pero sin esas ayudas, la verdad es que se complica bastante. O sea, se avanza mucho más rápido cuando hay por detrás una ayuda que te impulsa a seguir avanzando, a seguir buscando soluciones más sostenibles a día de hoy. Y Europa sí que es cierto que da mucho apoyo, mucho apoyo. Pero también creo que es necesario una hoja de ruta clara. Creo que hoy se ha visto esa hoja de ruta aquí a nivel del País Vasco. Pero en general es necesario, sí, porque si no, las empresas vamos dando bandazos, vamos haciendo cosas, pero sin mucho sentido. Claro, no es que además tenéis un objetivo claro, mantener el empleo, no deslocalización y también tenéis un mundo globalizado muy competitivo. Mercedes, en vuestro caso, claro, tenéis una apuesta también muy arriesgada, porque está clarísimo que vuestros recursos podrían acabar en otro sitio, podríais seguir monetizándolos, incrementando los ingresos, pero habéis decidido apostarlo a una economía circular. ¿Qué necesitáis? A ver, yo vuelvo a insistir, es imprescindible establecer alianzas entre los múltiples actores privados y públicos. Es imprescindible tener soporte institucional, ¿no?, de todas las instituciones locales, estatales, autonómicas. Es imprescindible establecer herramientas claras para el cálculo, ¿no?, como antes también ha dicho Aguer. Necesitamos tener esos datos monitorizados, los tenemos que tener registrados y tenemos que realizar un profundo análisis. Y de ese profundo análisis, trabajar en profundidad también en qué ODS nosotros, cada empresa, cada persona, cada institución, podemos impactar de manera negativa, de manera adversa en el medio ambiente y en la sostenibilidad en general. Y además de todo esto, necesitamos empresas comprometidas y personas comprometidas. La sostenibilidad no es algo que se puede imponer. La sostenibilidad tiene que nacer. Nosotros, como actores privados, en Kalamazoo tenemos muy claro que tenemos que despertar conciencias, que no vale de nada tener un plan de movilidad en Kalamazoo que nos diga
que tenemos cargadores eléctricos, que migramos nuestra flota de vehículos de combustión a vehículos eléctricos o a vehículos híbridos, si luego no tenemos el soporte también y el liderazgo de las empresas como tal. Necesitamos ser ambiciosos. Yo creo que nos falta simplemente eso, tener esa ambición de querer conseguir objetivos reales, porque yo creo que talento y ganas tenemos. Esto está muy bien, es un punto de partida. Es curioso, ¿no? Porque Teresa, Irache, Mercedes, os movéis en un mundo, en un panorama internacional en el que evidentemente van a impactar y mucho las políticas que van a implantar países como Estados Unidos. No sois ajenas porque estáis en un mundo globalizado a través de los océanos, a través de la, bueno, pues de la mejora de la contaminación del aire y, por supuesto, a través de lo que hacéis del mobiliario. ¿Cómo creéis que os va a impactar 2025 y los próximos años con gobernanzas diversas que no apuestan abiertamente por los ODS? Teresa. Pues nosotras, te la sabes, sé que te la sabes. Nosotras es que principalmente nos tenemos que regir por los ODS, porque es que nuestro sistema forma parte de uno de los ODS. No sé, no sé si podemos luchar contra eso. O sea, me agarro a que en Europa igual seguimos bien, seguimos enfocados, pero no lo sé. Yo estoy viendo ahora mismo muchas cosas que no entiendo. Que te rompen esquemas, ¿no? Sí. Pero bueno, también creo que un poco culpa puede ser también por nosotros los científicos, que igual no nos expresamos siempre bien o para todo el mundo, entonces puede generar confusiones y luego, bueno, las redes sociales, pues eso es lo que hay. Fíjate la desinformación, todo lo que puede estar circulando. Y mira, miramos a la gente más joven que está con nosotros, cómo os informáis, a qué decir sí, a qué no, qué es lo que divulgáis. Bueno, Cadena SER Euskadi está en un programa de alfabetización mediática informacional brutal en el que estamos intentando en este curso radiofónico ayudar, ¿no?, a esa divulgación. Bueno, si hablamos de los océanos, el otro día leía una noticia que además impactó en los medios naturales, referida a Zunival, fijaos, aquí cercana a nosotros, porque están aquí en Vizcaya. El caso de los tiburones. Yo pensaba que era una fake, pero no lo es. Cientos de tiburones salvados, la boya de Zunival que está cambiando el destino de los tiburones. Esto es verdad. Es verdad, es verdad. Y tenéis que luchar para que esto sea verdad, además. Para que siga siendo verdad, sí, porque al final el tiburón, lo vemos todos, tenemos en la cabeza la película de Tiburón. ¡Oh, horror! ¿Cuánto daño ha hecho Spielberg? ¿Cuánto daño ha hecho, ciertamente? Pero realmente el tiburón es una especie que hay que proteger. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un gobierno el australiano y con una ONG allí en Australia, y lo que estamos haciendo es facilitar a los científicos la posibilidad de ir a recuperar esos tiburones, marcarlos y que puedan estudiarlos luego, cómo se mueven, cómo llegan a las costas, si realmente impactan en las personas, los bañistas. Entonces, sí que tenemos equipos que lo que hacen es avisar en el momento que un tiburón pica un anzuelo, porque ellos funcionan con pesca de anzuelo, pica el anzuelo, la boya emite una señal y los científicos salen, bueno, los primeros que salen son los socorristas, que ahí están 24 horas. Ajá. Van a por el tiburón, lo rescatan, le quitan el anzuelo, con mucho cuidado, y le ponen una marca. Oye, ¿cómo es un anzuelo para un tiburón? Muy es que grande, tengo curiosidad. enorme. Tiene que ser tremendo, ¿no? Enorme. Y entonces lo que hacen es anotar pues, la marca a qué tiburón le han puesto, dónde estaba el tiburón, a qué hora se lo han puesto, y luego se recupera. Hay veces que vuelve a caer el mismo anzuelo, hay veces que lo pescan otros pescadores, y toda esa información va a un centro de investigación de Australia. Con tecnología de Vizcaya. Yo les voy a dar un aplauso, de verdad que sí. Bueno, Mercedes, todas os merecéis un aplauso, ¿eh? Pero, Mercedes, a ver, dentro de lo que es la política internacional, sois un grupo enorme, que pertenecéis a otro grupo enorme. Tú que eres la responsable de sostenibilidad, ¿con quién te tienes que pelear o a quién apelas hoy desde aquí? Con todos, con todos. La verdad es que el puesto de responsable de calidad, medio ambiente, energía y responsabilidad social corporativa es un puesto muy solitario. Tienes que pelearte con todos para lo que decíamos, ¿no? Para despertar esas conciencias, para hacer entender, como decía Asier, ¿no? Que, o sea, planeta solo tenemos este y que vienen generaciones que tienen que poder disfrutarlo de igual manera, ¿no? Aquí hay una gran representación
bueno, yo tengo un hijo de 21 años, yo quiero dejarle un mundo mejor. Yo soy una firme convencida de que todos, absolutamente todos podemos hacer algo para mejorar esto. Entonces, nosotros pertenecemos al Grupo Raya, estamos implementados en 19 países y la verdad es que tenemos la inmensísima suerte de que nuestra CEO, Daniel Capel Marcovici, bueno, pues es una firme creyente de la sostenibilidad. Es además una firme activista de los derechos de las mujeres, de la lucha contra la pobreza y de la protección del medio ambiente. En ese contexto tenemos incluso una fundación, la Fundación Raya Daniel Marcovici, en la que se asumen un montón de diferentes proyectos, muchos dirigidos a la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida en sentido amplio. Ya no vale hablar solo de sostenibilidad como la defensa del medio ambiente. La sostenibilidad ya no se entiende si no se protegen los derechos humanos, si no se protege la ética de las organizaciones e instituciones privadas y públicas. Ya no es entendible si no se fomenta el desarrollo de todas las comunidades. Ya, pero ya sabes que hay países que no lo entienden o que no quieren entenderlo. Yo creo que, como decía Teresa, quiero entender que desde Europa, y así están las normativas ahora mismo, ¿no? La Comisión Europea está desarrollando un montón de directivas que luego se transponen a la normativa estatal y bueno, desde ese punto de vista tenemos normativas de diligencia, la Directiva de Diligencia Debida, que va a obligar a todas las organizaciones a identificar, a prevenir y a hacer frente a todos aquellos impactos adversos que podamos tener, ya sea dentro de los derechos humanos o dentro del medio ambiente. Tenemos la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad. Ya es un hecho que las empresas vamos a tener que reportar dentro de nuestros objetivos financieros de qué manera impactamos de manera social y de manera sostenible. Ya se habla del reporte no financiero, ya se habla de la doble materialidad. No es ningún secreto que la Comisión Europea está directamente liderando una lucha increíble contra el greenwashing. Es decir, vamos a empoderar a nuestros consumidores, vamos a dirigirles en ese camino de transición, una transición verde a la elección de productos, a la elección de servicios o de formas de comunicación más sostenibles. Y está fijando un marco común para que todas las empresas hablemos en temas de sostenibilidad en un mismo marco y con los mismos objetivos. Lo ha introducido perfectamente. Mercedes, es la última pregunta que os voy a lanzar a la mesa precisamente y después, además, vamos a poder escuchar a quien también nos va a orientar respecto a este fair play, ¿no? ¿Cómo se está afectando ese fair play en los mercados? Es fundamental para seguir avanzando porque estamos viendo que vuestras aspiraciones son internacionales. Sonibal, a ver, Irache. Pues sí, en nuestro caso lo principal, lo que más nos afecta es la pesca ilegal. En ese sentido sí que tenemos muchos problemas porque, claro, en Europa está todo muy regulado, hay muchas normativas, hay muchas inspecciones, pero en el resto del mundo no. Y luchar contra eso es complicado, es muy complicado. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un sistema de monitorización electrónica que lo que permite es eso, primero, facilitar esa inspección pesquera a bordo de los barcos, pero también es para ellos, para los pescadores, para que tengan una seguridad. Una forma de decir, oye, mira, nosotros pescamos de una forma segura, eficiente, y eso luego repercute en el mercado, porque al final esos productos llegan al mercado con una etiqueta. En este caso, pues en el caso del atún está MSC detrás, o en Estados Unidos hay otras etiquetas, pero sí que es cierto que la pesca ilegal es un verdadero problema. O sea, no puedes controlar. En el océano, en el mar abierto, no hay nadie que regule eso. Entonces, o se ponen de acuerdo todos los países, todos los gobiernos, y hacen una ley común, o vamos a seguir teniendo ese problema. Teresa, para terminar. Nosotras, en nuestro caso, por ejemplo, en cuanto a la producción de microalgas, que en Europa se está fomentando ya, pero claro, competimos contra lo que se está importando, por ejemplo, de Asia, que es el mayor exportador de microalgas. Claro. Los estándares de calidad no son los mismos. Tú tienes que cultivar las algas de una forma, tienes que hacer ciertos análisis y las otras no.
Entonces, todo el coste de producción de esas microalgas va a ser más caro en Europa que traerla de fuera, que además la traen en barcos enormes que contaminan La muchísimo. huella famosa. Sí. Nos estamos enfocando todo como si cada país fuese, ¿no?, una bolita de nieve que no nos afecta a lo de los demás, pues que al final el mar es de todos, el aire se mueve. O sea, por mucho que estemos como haciendo unos, si otro no hace, da igual, es que eso se va a mover. Teresa, Irache, Mónica, confiamos en vosotras, en vuestros equipos y además, fijaos, hay gente que se estará formando ahora mismo. Tenemos aquí a gente de centros de formación profesional que seguramente puedan impactar estos mensajes que estáis lanzando. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Seguimos analizando casos empresariales que nos van a ayudar a avanzar unos minutos más, a compartir proyectos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se mide, es una pregunta al aire, el compromiso de una empresa con la sostenibilidad y cómo evitar lo que hemos comentado ya aquí, ese famoso greenwashing? Bueno, Iberdrola defiende que de la misma forma que hay que cumplir con los ratios de solvencia, hay que hacerlo con los indicadores de sostenibilidad. Lo tienen muy claro, lo dicen en cualquier foro. Así que hoy vamos a escuchar ese plan estratégico, lo indica, ese plan ESG que ellos defienden, y lo va a hacer Mónica Oviedo, responsable de Sostenibilidad y Agenda 2030 de Iberdrola. Ongi etorri, Mónica. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos y vuelvo a casa, que yo no vivo aquí, pero soy de aquí, lo digo siempre, y me hace especial ilusión venir a Bilbao a contaros, como decía Azul, más que greenwashing. Cuando hablamos de ODS, aprendí en un acto que tuvimos con inversores ESG que uno se levantó muy enfadado diciendo esto es rainbow washing, ¿no? Así que tenemos un nuevo concepto. Iberdrola, la suerte de que estando aquí no necesito presentarme, no necesito presentar a mi empresa porque todos la conocéis. Muy importante cómo estamos trabajando una gran empresa, pero sobre todo me gustaría felicitaros a las tres por todo vuestro compromiso como pequeña y mediana empresa o una empresa que quizá, y le escuchaba a Mercedes diciendo como responsable de sostenibilidad, responsabilidad, comunicación, digo, el mérito que tiene, ¿no?, una persona que tiene tantas gorras y no tiene la suerte de tener un área específica trabajando en ESG. Entonces, por eso en esta iniciativa, para compartir lo que nosotros estamos haciendo, teniendo en cuenta que la red que compone el tejido empresarial es muchas veces de pequeñas y medianas empresas que no tienen la suerte de tener a gente como Mercedes con CEOs que están tan convencidos, ¿no? Nosotros sí que tenemos esa suerte, tenemos a un presidente que está desde hace mucho tiempo muy comprometido con la sostenibilidad y cae en cascada en todo el grupo. Entonces, por eso he puesto este título a mi presentación, el Plan Estratégico Global. Nosotros vemos la Agenda 2030, el sector privado, sabéis todos que por primera vez desde el año 2015 se le integra en este proceso multilateral. Hasta ese momento, todo lo que surge en Naciones Unidas está más enfocado a países, ¿no?, a localidades, a sector público. Y por primera vez, año 2015, se invita al sector privado. Entonces, es importante que nosotros nos presentan 17 objetivos, 169 metas y como sector privado vemos esto como un plan estratégico. Pero es muy importante para evitar ese green rainbow washing hacer las cosas de una manera diferente, que también se mencionaba antes. Entonces, todos conocemos y llevamos, y me ha encantado además, Asier, como comentaba, ¿no?, el tema de las dificultades políticas y cómo se ha politizado la Agenda 2030. Me parece importante resaltar que este compromiso de 192 países, ponerse de acuerdo, creo que aquí no estamos 192 personas, imaginaos, intentar ponerse de acuerdo entre todos los que estamos aquí en las 17 prioridades de aquí al año 2030. Eso se consiguió en el proceso más participativo de la historia, tiene muchísimo mérito y creo que deberíamos estar muy convencidos de defenderlo y de decir que realmente, y me ha encantado lo que decía Asier, ¿no?, de que quizá hoy no se hubiese aprobado la Agenda de Derechos Humanos. Dices, Dios mío, o sea, qué impresionante que esto se politice cuando realmente son compromisos entre países con tendencias políticas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho el sector privado? Pues utilizar nosotros esta herramienta que es la brújula. Como os decía, el sector privado es la primera vez que nos invitan a participar en este proceso y
sí que nos dan la posibilidad de utilizar esta brújula de los ODS, es DigiCompass. Entonces, son 5 pasos que os animo y os invito a seguir en vuestras instituciones y organizaciones porque está más enfocado al sector privado, pero al final es verdad que nos pueden servir un poco a todos para seguir esa lógica, ¿no? El primero, el de conocer, creo que lo hemos comentado ya, se nos ha pasado ya el momento de conocer los 17 objetivos. Me da igual si no sabéis que el 4 es el de educación, que el 5 es el de mujeres, me da igual. Lo que quiero es que conozcamos que sí que existe un compromiso a 2030 en 17 aspectos que son los prioritarios, que puede haber muchos más, pero los prioritarios para 192 países. Entonces, conozcamos muy bien qué está detrás de cada uno de esos objetivos, ¿no? El segundo paso sería el de establecer cuáles son los prioritarios. Y aquí es donde entra en juego, Azul, el tema del rainbow washing. Muchas veces tú dices, yo con mi actividad estoy contribuyendo a la Agenda 2030. Y no es verdad. Tú puedes estar impactando de forma, pues colateral, pero realmente contribuyes a la Agenda 2030 si haces el tercer paso. Una vez que has identificado dónde tú puedes hacer algo diferencial, en el tercer paso es ponerte objetivos ambiciosos. Y Mercedes también lo decía, ¿no? Objetivos ambiciosos que vayan más allá de lo que ya tenías incluido antes del 2015, porque si tus objetivos ya estaban incluidos, con eso ya se contaba. Entonces, me ha gustado mucho en la presentación de Ager que hablaba siempre, al ver los indicadores, me ha encantado ver cómo estáis ese ejercicio tan difícil de medir el impacto y veía que era adicional. Y ahí realmente es donde está el truco, en no hacerse trampa y buscar cosas y objetivos muy ambiciosos que sean adicionales a lo que ya está contemplado. Entonces, me parece muy relevante esa posición porque creo que es lo que va a conseguir que avancemos. Tengo malas noticias, lo siento, yo soy súper optimista y desgraciadamente las cosas no están yendo muy bien, pero sí que me parece importante que si todos nos ponemos objetivos ambiciosos, Iberdrola tenía unos objetivos antes de que se aprobase la agenda de reducción de emisiones. Llega la Agenda 2030, septiembre del 2015, y dice, ostras, yo no puedo ir a París con el mismo objetivo que tenía antes. Tengo que mejorar mi ambición. Tengo que, no sé cómo, pero tengo que mejorar mi ambición. Hemos incrementado esa ambición hasta el punto de que vamos a ser net zero en el año 2039. Para una utility es algo increíble y somos de las primeras que nos hemos comprometido a antes del año 2040 ser net zero en los 3 alcances, que entiendo que en la sala estamos acostumbrados a esta terminología, no solo lo que nosotros hacemos, sino también cadena de suministro, que también se ha mencionado, ¿no? Entonces, muy importante ese tercer paso, como os decía, el de establecer objetivos ambiciosos. El cuarto, integrarlo dentro de nuestra estrategia y que caiga de arriba a abajo, como se ha mencionado también antes, ¿no? En objetivos. Y para nosotros muy importante, uniéndolo al variable, uniéndolo a la contribución, a la retribución de nuestros mayores, ¿no? Es verdad que cuando tú tienes un objetivo ESG, y lo decía Azul, que está en el mismo nivel que un objetivo financiero, pues al final te lo tomas más en serio. Es que yo tengo que cumplir con estos objetivos de reducción de emisiones, de instalación de energías renovables. Esos objetivos están al mismo nivel que los objetivos financieros, ¿no? Es muy importante integrarlo dentro de la estrategia. En Iberdrola, no lo oculto, tenemos la suerte de que es que está dentro de nuestra... no es que te voy a compartir mi proyecto ODS, es que lo que hacemos está todo imbricado en todo conseguir esos objetivos, ¿no? Y el último, el de comunicar y reportar, que es verdad que muchas veces, desgraciadamente, se empieza comunicando y reportando mucho antes de hacer las cosas. Entonces es cuando se llegan a estos temas de, pues yo soy verde, y dices, pues no sé si eres tan verde, primero haz los deberes y luego comunícalo, ¿no? Entonces, bueno, un resumen de un poco lo que os decía. Nosotros lo que hemos hecho es elegir estos 2 prioritarios, el 7 y el 13, porque es donde creemos que podemos hacer algo realmente diferencial y donde Iberdrola, si hace las cosas, como os decía, con objetivos muy ambiciosos al año 2030, va a tener un impacto donde se va a percibir realmente de forma muy significativa. Hemos incluido otros objetivos en los que creemos que tenemos un impacto muy directo, que los veis ahí en segundo nivel,
El 17 para nosotros es uno de los más relevantes y por eso estamos muy enfocados, y se hablaba hoy, en temas de alianzas, porque sabemos que solos jamás podríamos hacerlo. Y luego sí que es verdad que impactamos en el resto, pero no digamos que impactamos en todos los objetivos y que conseguimos todo. No, perdón, Iberdrola, sector privado, él solo puede hacer cosas muy mínimas si no está en alianza con otros para conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, aquí tenéis cómo detallamos los objetivos el 7 y el 13 y cómo ponemos estos objetivos ambiciosos que os decía y con este tema de adicionalidad que me ha parecido tan importante y que ya ha sido reseñado por los ponentes anteriores, ¿no? La mala noticia, lo siento. Decíamos antes, y agradezco a la cadena SER que lleven ya 7 años con este ejercicio, porque es verdad que hubo mucha difusión al principio, 2015, 2016, pero van pasando los años y no consigues que la gente siga hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Así que, de verdad, agradezco esta iniciativa porque me parece muy relevante que digamos, llevamos ya 7 años, llevamos ya 8 años, y digo, ostras, es que vamos fatal, ha pasado ya el ecuador de la agenda y, desgraciadamente, mirad esta foto que quizá no se ve muy bien, pero es como las alarmas, ¿no? Ver que hay muy poco que esté avanzando en verde y lo que está avanzando en verde es muy poco, o sea que estamos ahí en menos del 40%. No hay nada en verde que esté avanzando. Entonces, realmente estamos muy preocupados por esa consecución de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Estos reportes que hacen de progreso anualmente son una llamada de atención porque creo que es muy relevante. ¿Qué nos han pedido al sector privado? Por favor, meted el acelerador. O sea, no sirve de nuevo con seguir haciendo las cosas y poner cajitas de colores a lo que ya estamos haciendo. Y nos han pedido, por favor, trabajad vosotros, sector privado, en estas 5 áreas prioritarias. Y han destacado estas 5 áreas en las que sector privado podemos hacer algo diferente y adicional. Son 9 objetivos que están dentro, como veis, dentro de la agenda, pero nos han dicho, por favor, igualdad de género, acción climática, salarios dignos, resistencia en agua e inversión y financiación verde. Realmente ahí es donde podéis hacer algo destacable. Tengo la suerte de formar parte de una empresa que se ha adherido a los 9 compromisos y hay muy pocas en el mundo que hayan dicho sí, adelante, metemos el acelerón en estas 5 áreas y vamos a trabajar para cumplir estos 9 objetivos. Me parece muy importante que nos lo creamos y que trabajemos para conseguirlo. Y acabo con esta diapositiva para que veáis que realmente, y lo decíamos antes, nosotros a la hora de financiarnos, a la hora de ser una empresa del sector privado, nosotros creemos que la sostenibilidad, todo el tema ESG, es un vector para crear valor. Preguntaba antes Azul a mis antecesoras que cómo veían la situación, cómo veían. Nosotros creemos que esto es imparable. Realmente tenemos activos en todo el mundo y sabemos que al final esto no es una moda. Y lo demostramos como siendo una empresa vasca líder en capitalización bursátil. Nosotros empezamos hace muchísimos años a creernos todo el tema de la sostenibilidad y así estamos trabajando y por eso pues creo que podemos decir con orgullo que no lo vemos como un tema simplemente de lenguaje, sino como una oportunidad de crear valor no solo para accionistas, sino para todos los grupos de interés. Muchas gracias. Bueno, espectacular la pasión que ha puesto Mercedes a su presentación y, sobre todo, te doy la enhorabuena porque has dinamizado muchísimo el evento. En un mundo globalizado en el que nos encontramos, el nuestro, no hay plan B, el cuidado de lo próximo, de lo más cercano, es crucial. Se ha venido diciendo desde el arranque de estos encuentros. Al cierre de estos encuentros, y no por ello menos importante, porque ya saben ustedes que los mensajes también van calando al final de los eventos y por eso hemos dejado los objetivos de desarrollo sostenible desde lo local, porque nos encontramos en una capital, en alguien que está trabajando por lo local. El Ayuntamiento de Bilbao es un muy buen ejemplo. Tienen un plan de acción
persigue que la ciudadanía interiorice lo que venimos diciendo, todas estas acciones, las más cotidianas, ¿no?, que siempre pueden ser las más complicadas, pero tienen su impacto y es fundamental. Y tienen una enorme capacidad transformadora, lo que hacemos cada uno de nosotros y de nosotras. Así que un plan con 17 líneas estratégicas, hay 136 acciones identificadas en este plan de mandato actual del Ayuntamiento de Bilbao. Eider Inunciaga es la concejala delegada del área de Euskera, Atención y Participación Ciudadana. En ella recae también la Agenda 2030 y también la internacional. Ongi etorri, Eider. Bueno, egun on guztioi eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet Laser Euskadiri, Prisa taldeari, gaurko ekitaldia antolatzeagaitik, benetan plazerra da gaur gure egitasmoa partekatzea, Iberdrolari be, zuen etxean hartzeagaitik, eta Bromalgaez, Unibal eta Kalamazuri nire sorionik zintzoena, benetan egiten duzuien lana oso importantea da. Por mi parte, como Azul me ha introducido, y agradecida también a esa introducción tan amable, quería compartir hoy un poco del trabajo que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Bilbao de cara a impulsar la aceleración de la consecución de los ODS y de la Agenda 2030 en Bilbao y en el territorio y en el mundo, de una manera muy humilde, pero nos gustaría pensar en eso también, ¿no? Como decía Mónica, vamos mal, estamos en plena década de acción y es cierto que las cifras nos muestran que no estamos llegando a lo que nos habíamos propuesto. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Bilbao trabajamos en tratar de acelerar este trabajo que estamos haciendo. Mónica también ha presentado un poco cómo ha sido esta evolución histórica y creo que es muy importante hacer mención a ese cambio de paradigma que ocurre entre 2012 y 2015 en Río. Nosotros en 2000 a nivel mundial, a nivel global, contábamos con los objetivos de desarrollo del milenio, en el cual el foco de la responsabilidad estaba situado en los gobiernos estatales. Es algo que Asier ha mencionado también, la importancia de traer a lo local y del espacio que los gobiernos locales, regionales, de esas voces que no tenemos un espacio, digamos, en la primera línea, en esas mesas de debate supraestatales, pero que debemos ir tomando cada vez más relevancia. En este sentido, en 2012 comienza ese proceso participativo inmenso que se alarga durante varios años y que culmina con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, que son los objetivos que estamos tratando de impulsar y en cuya plena década de acción nos encontramos ahora mismo sumergidos. Con este cambio de paradigma, los gobiernos locales, los ayuntamientos, nos empezamos a plantear, por un lado, cómo tenemos que trabajar para que nuestra contribución a ese cumplimiento y esa consecución de las agendas globales sea cierta, sea real, pero también cómo podemos vertebrar la relación y cómo podemos catalizar que el resto de agentes de nuestro territorio y, en nuestro caso, de la ciudad de Bilbao, puedan mejorar en su contribución también a los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, y creo que ha sido, es algo que ha quedado patente hoy, el Ayuntamiento de Bilbao no está solo en esta tarea, estamos trabajando en colaboración y de manera muy alineada con el resto de instituciones. Es decir, por mucho que un ayuntamiento se plantease ponerse a trabajar en su contribución, en mejorar su contribución o establecer ese espacio para que el resto de agentes contribuyan, por mucho que un ayuntamiento solamente quisiera, si no se hace de una manera organizada y si no hay unas prioridades comunes y conjuntas, esto no tendría ningún sentido. Por suerte, tenemos un ecosistema que nos posibilita que el Ayuntamiento de Bilbao se tome este compromiso en serio y podamos dar pasos de una manera firme en este sentido. De alguna manera, considero que las instituciones aquí presentes tenemos las prioridades claras, entendemos que tenemos que hacer frente a esas 3 transiciones a las que estamos haciendo frente con criterios de sostenibilidad, no hay otra manera. Yo creo que es algo que el sector privado lo han entendido muy bien, pero las instituciones públicas tenemos que entenderlo así también. Tenemos una cultura de ausolana. Aquí estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar en común y a colaborar con otros y otras. Me ha gustado mucho el ejemplo de Kalamazoo también, en el que una empresa privada trabaja con un agente social
con apoyo de instituciones también. Bueno, son ejemplos prácticos, reales, de esa coherencia, de esa colaboración multiactor, que es como solemos decirlo, y en nuestro caso, además, como ya saben ustedes, esa atracción al Secretariado Local de Naciones Unidas ha ocurrido también gracias a esa coherencia multinivel, no solamente multiactor, de una manera igual más horizontal, sino que entre la relación en instituciones de diferentes niveles hemos conseguido que así sea. En este sentido, el recorrido del Ayuntamiento de Bilbao, bueno, no me voy a parar en muchos detalles, pero sí decir que llevamos varios años trabajando. En 2019 realizamos un primer diagnóstico. Se trata de identificar el trabajo que ya se estaba haciendo en el anterior plan de mandato 2019-2023, cómo estaba contribuyendo, para luego pasar al siguiente paso, que es también lo que decía Mónica de Iberdrola, es cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, identificamos que hay dos cuestiones. Por un lado, la contribución directa que hace el ayuntamiento a través de su plan de mandato, cómo podemos mejorar, qué políticas públicas tenemos que cambiar para que esa contribución se vea impactada. Y, por otro lado, como agente catalizador y como palanca de cambio en nuestro territorio, ¿qué podemos hacer? Y de ahí nace el plan de acción para la localización de los ODS en Bilbao. Como es natural, nuestro nuevo plan de mandato 2023-2027 está alineado con los ODS. De hecho, bueno, pues se ha buscado en esa elaboración del plan de mandato una mejor contribución. Y el año pasado presentábamos ya nuestro primer informe voluntario local, en el que dábamos cuenta a todo el sistema de Naciones Unidas de cómo se estaba contribuyendo a través de las diferentes acciones en la ciudad de Bilbao a esa consecución de la agenda a nivel global. Traigo el evento de presentación del Plan de Acción de Localización a colación en esta sesión porque, no tanto porque fuese un evento, lo comunicásemos, sino porque creo que es muy importante mencionar la relevancia del liderazgo en cualquier agente, en cualquier actor que quiera aportar valor a que el mundo sea un poco mejor. Es decir, podemos trabajar desde diferentes áreas, hay veces que trabajamos en un área que es transversal, pero pues nos cuesta, como decíais antes, nos cuesta que el resto de áreas igual entiendan la relevancia, pero es absolutamente fundamental que el liderazgo, ya sea en la empresa, en las instituciones, en las entidades sociales, se vea involucrado y le dé un impulso y empuje por detrás la aplicación de esas medidas. Entrando ahora al plan de acción, ya aquí hemos visto, han presentado mis compañeros de Diputación, Ager, Asier también, cómo se está midiendo un poco esa contribución desde las diferentes instituciones, pero nuestro plan de acción está también centrado en cómo facilitar que el resto de agentes, y más que facilitar, cómo empujar y cómo impulsar a que el resto de agentes desarrollen capacidades y lleven a cabo proyectos e iniciativas que puedan hacer que todo el territorio avance. Voy a ir explicando brevemente, pero cualquier información que precisen, pues vamos a estar encantadas de poder facilitársela después. A través de esta metodología que se llama, que la llamamos ALMA, que es Alianzas Multiactor para la Consecución de la Agenda 2030, se trabaja en 4 ejes más 1. El primer eje, en nuestro caso, sería trabajar con la ciudadanía. Hemos mencionado hoy también en varias ocasiones, las compañeras previas han mencionado, que esto es una responsabilidad de todos y de todas. Es fácil, de alguna manera, pues dejarlo en manos de las instituciones, pero creemos que el cambio de paradigma, y así se indica también en la Agenda 2030, involucra a ciudadanos y ciudadanas, a cada uno y cada una de nosotras. Está en nuestras manos, como se ha mencionado antes también, ese impacto adverso o ese impacto positivo que podamos tener. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones sobre cómo nos duchamos, sobre de qué manera me traslado a mi trabajo, sobre qué producto estoy comprando hoy para comer al mediodía. Entonces, desde nuestra perspectiva, creemos que tenemos que trabajar en esa generación de capacidades en la ciudadanía que hagan que entendamos la agenda de una manera común y que veamos que cómo de nuestras decisiones individuales podemos tener un impacto en lo comunitario. La segunda línea de trabajo, el segundo eje, está centrado en la innovación de capacidades internas dentro de la administración pública y externas en el sector privado. Trabajaremos a través de colaboraciones y alianzas con el sector privado para poder aportarles lo que podamos apoyar, lo que podamos ofrecer de cara a mejorar e innovar en esas capacidades. Pero algo que es importantísimo, y me ha gustado mucho lo que ha mencionado Mónica en torno a
trabajar antes de comunicar, ¿no? O sea, creemos, y en el Ayuntamiento de Bilbao nos creemos que tenemos que hacer las cosas bien nosotros y nosotras primero antes de salir a pedir a otros y a otras que hagan su trabajo. En este sentido, estamos trabajando en pues diferentes formaciones ad hoc y muy concretas en cómo mejorar los sistemas, los diferentes procedimientos en el Ayuntamiento para innovar también en esas capacidades internas. Esto, una vez tenemos a la ciudadanía ya consciente, involucrada, una vez tenemos las capacidades generadas, nos va a llevar a un espacio en el que vamos a poder co-crear y podamos trabajar entre todos los agentes de cara a esas hojas de ruta de mirada de largo plazo y estratégicas, que esto no es muchas veces muy común, el hecho de que en los mandatos políticos sean de 4 años, a veces hace difícil que podamos tener esa mirada, pero es algo que tenemos claro, las agendas tienen que ser de mirada de largo plazo porque precisamente es de cara a las futuras generaciones, de cara a quienes tenemos que gobernar. Y importantísimo, un reclamo que ha habido antes por parte de las empresas en torno a la financiación. Esta metodología entendemos que generará un ecosistema lo suficientemente estable y lo suficientemente atractivo como para que la inversión sea atraída aquí. Tanto inversión de fondos europeos como inversión de fondos privados que están invirtiendo en territorios que están aplicando ya criterios de sostenibilidad. Esto sería el cuarto eje de nuestra metodología. Y el quinto sería esa narrativa común de cara a contar, a exportar, a tratar de compartir con otros territorios lo que estamos haciendo también. En este sentido, y no me voy a alargar mucho, algunos de los hitos o logros que hemos ido consiguiendo desde que hemos puesto en marcha este trabajo, seguimos participando activamente en la Agenda 2030 de Euskadi, en ese foro multiactor y en todas las iniciativas que se impulsan desde el Gobierno vasco. Tenemos nuestro plan de acción en marcha, la sede del secretariado local, que luego voy a hacer un par de reseñas en este sentido, porque es un espacio que para nosotras es muy conocido, pero puede que para algunos de ustedes no lo sea. Presentamos nuestro primer informe voluntario y seguimos trabajando de manera coherente con el resto de instituciones. Esto, de alguna manera, de puertas para afuera con otros agentes institucionales. De puertas para adentro, en la actualidad, ¿en qué estamos trabajando? Hemos creado una mesa transversal precisamente para que no sea desde un área desde donde se empuje solamente, sino que podamos trabajar con el resto de áreas en ese avance. Estamos capacitando, se ha trabajado a diferentes niveles, con las direcciones, se está trabajando ahora con el personal técnico también, para que diferentes procedimientos públicos de la Administración puedan ser mejorados de cara a que nuestra contribución siga mejorando en los próximos años. Estamos trabajando en un mapeo de agentes y de proyectos, entre los cuales, evidentemente los premios de la SER ODS van a estar incluidos, ¿no? Porque son iniciativas que consideramos que son de alto impacto. Estoy viendo aquí caras también representantes de diferentes agentes cuya contribución seguramente sea incluida en ese mapeo, porque nos interesa saber quiénes estamos, qué estamos haciendo, quiénes no están y ver si los podemos atraer y cómo os podemos poner un poco en contacto para que, a través de esas colaboraciones sigamos avanzando. Estamos trabajando en los proyectos de misión de territorio. Vamos más allá de pensar en áreas, de pensar en competencias. Pensemos en ese objetivo y pongámonos todos y todas manos a la obra con ello, trabajando en el siguiente informe voluntario local y la colaboración con otros territorios fuera de Euskadi, fuera del Estado y a nivel internacional. Por dar un par de pinceladas sobre el secretariado, aprovechando, y antes Asier ha dicho que efectivamente hoy Sebastián, el director de la oficina, no está. Pero así vamos abriendo el mensaje también de la oficina. Creemos que esto es un muy buen ejemplo de una colaboración multinivel. El hecho de que una oficina de Naciones Unidas con tanta relevancia a nivel internacional haya sido abierta aquí es gracias a que hemos sido capaces de colaborar entre todas las entidades, entre todos los niveles institucionales que se están mostrando en la pantalla. El año pasado, en septiembre, en Nueva York, ya Naciones Unidas decidió que la localización, que ese proceso de localización es una de las iniciativas de alto impacto, una de las 6 iniciativas que va a posibilitar que aceleremos la consecución de los ODS. Es decir, tenemos los ODS ahí y ahora se han identificado 6 iniciativas que nos van a facilitar o van a favorecer que podamos
avanzar un poco de manera más positiva de cara a ellos. La localización y el secretariado es una de esas iniciativas. A ese nivel de relevancia estamos hablando cuando decía Asier esta mañana también que el secretariado no va a trabajar para Bilbao, está trabajando ya en diferentes cuestiones a nivel global a través de la promoción, de la acción y del seguimiento de iniciativas en todo el mundo. Hablamos desde Filipinas hasta África, pasando por Hawái, iniciativas donde ustedes puedan imaginar que están trabajando en cómo localizar esto que hemos ido presentando hoy, cómo traer esa agenda global a lo nuestro, a lo propio, cómo lo estamos haciendo, a través de qué proyectos, a través de qué empresas, a través de qué colaboraciones se están identificando y todo el sistema de Naciones Unidas ya los está financiando. Entonces, todo eso se está coordinando. Digamos que el centro neurálgico está aquí ya instaurado y, bueno, pues en marcha. Y bueno, por último, algunos de nuestros próximos pasos. Seguiremos trabajando, desarrollando ese plan de acción 25-27, esos proyectos misión que les mencionaba, que van más allá de la institución y de las áreas. Queremos seguir profundizando en herramientas a través de la participación, de la rendición de cuentas, ver cómo los modelos de gobernanza, bueno, pues pueden ser adaptados. La administración pues cuesta un poco hacer cambios muy importantes en la gobernanza y esto es algo con lo que pues somos conscientes y con lo que convivimos, pero creemos que sí podemos ir incorporando pequeños cambios que hagan que innovemos en las maneras de hacer. Y por último, pues seguir colaborando con el secretariado y con todos los agentes del ecosistema local para que, para que cuando lleguemos a 2030 no vengamos otra vez con malas noticias y tengamos un mensaje positivo. Por mi parte, eso sería todo. Agradecer la escucha y encantada de saludaros. Gracias. Bueno, pues hasta aquí esta 7ª edición de los encuentros de la cadena SER en Euskadi. Los ODS, comparte tu proyecto por los ODS, ha sido el objetivo. Solamente decirles que ha sido un verdadero placer, que muchísimas gracias por participar, eskerrik asko hemen egoteagatik, y que a partir de las 12:20 vamos a poder seguir haciendo nuestra labor de difusión, porque va a haber un especial Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, que además quedará a la carta para su posterior consulta o reescucha o escucha primera, en el que vamos a poder analizar todos los retos en el que se van a sentar en una misma mesa las instituciones y las empresas que han estado aquí. Así que eskerrik asko y hasta la próxima.